Bienvenidos un día más a mi canal, qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo por mi parte estoy súper emocionada de compartir con vosotros el vídeo de hoy. Sé que el título os ha dejado un poco en shock con esa explosión y ese secreto íntimo revelado. No os asustéis. No es nada escandaloso o prometido. Pero sí es algo que me habéis preguntado un montón, algo que me guardaba con mucho cariño y que por fin, me siento lista para compartir con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la actriz turca que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en la pantalla, enamorarnos con sus personajes y derrochar estilo en cada alfombra roja. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Qué la impulsa? ¿Cuál es ese secreto que la hace tan especial? Antes de que sigamos, quiero pediros un favor rapidito. Si sois nuevos por aquí, o si ya lleváis tiempo viendo mis vídeos pero aún no os habéis suscrito, este es el momento. No os perdáis todo el contenido que estoy preparando con chismes jugosos, análisis profundos y muchas sorpresas más. Solo tenéis que hacer clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Os prometo que no os vais a arrepentir. Bien, ahora sí, vamos al lío con Hande Erçel. Como os decía, ella es mucho más que una cara bonita. Es una mujer con una historia, con sueños, con pasiones y sí, con un secreto que la ha ayudado a llegar hasta donde está hoy. ¿Y cuál es ese secreto? Pues bien, no es algo tangible, no es una fórmula mágica ni un truco de belleza. Es algo mucho más profundo, algo que reside en su interior, su inquebrantable fe en sí misma. Sé que suena a cliché, a frase motivacional barata que leemos en las redes sociales. Pero en el caso de Hande es algo que se palpa, que se siente. Ella ha tenido que superar muchos obstáculos en su vida, ha enfrentado críticas, ha luchado contra la inseguridad y ha tenido momentos de duda, como todos nosotros. Pero a pesar de todo, nunca ha dejado de creer en su potencial. Desde muy joven, Hande supo que quería ser actriz. No venía de una familia de artistas, no tenía contactos en la industria, pero tenía una determinación férrea y un talento natural que brillaba con luz propia. Se mudó a Estambul, la capital turca, para perseguir su sueño, y allí comenzó a trabajar como modelo para pagarse las clases de actuación. Los comienzos no fueron fáciles. Se enfrentó a rechazos, a castings fallidos, a comentarios desalentadores. Muchos le dijeron que no tenía lo que se necesitaba, que no era lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente alta, ni lo suficientemente talentosa. Pero ella no se rindió. Usó esas críticas como combustible para seguir adelante, para trabajar más duro, para demostrar que estaban equivocados. Y lo logró. Poco a poco fue consiguiendo pequeños papeles en series de televisión, hasta que llegó su gran oportunidad con la serie Güneşinkler. Allí interpretó a Selin Yılmaz, un personaje que la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero la fama no lo es todo. Hande ha demostrado ser una persona muy comprometida con causas sociales, especialmente con la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cáncer. Su madre falleció de cáncer en 2019 y desde entonces, Hande ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos a apoyar a organizaciones que investigan y combaten esta enfermedad. Además de su talento actoral y su compromiso social, Hande también es una persona muy creativa y versátil. Le encanta pintar, dibujar y diseñar ropa. De hecho, ha colaborado con varias marcas de moda y ha creado sus propias colecciones de ropa y accesorios. Y ahora vamos a hablar un poco más de ese secreto íntimo que mencionaba al principio del vídeo. En realidad, no es un secreto en el sentido estricto de la palabra. Es más bien una filosofía de vida, una actitud ante los desafíos, una forma de ver el mundo. Hande siempre ha dicho que la clave de su éxito es creer en sí misma, confiar en su intuición y nunca dejar que nadie le diga lo que puede o no puede hacer. Ella se ha rodeado de personas que la apoyan, que la inspiran y que la animan a seguir creciendo. Y ha aprendido a ignorar las críticas negativas y a concentrarse en sus fortalezas. Pero no todo es color de rosa. Hande también ha tenido momentos de duda, de inseguridad, de miedo. Ha confesado que a veces se siente abrumada por la presión de la fama, que le cuesta lidiar con las críticas y que le preocupa no estar a la altura de las expectativas. Pero incluso en esos momentos difíciles, Hande ha sabido encontrar la fuerza para seguir adelante.
Ha aprendido a ser compasiva consigo misma, a perdonarse sus errores y a verlos como oportunidades de aprendizaje. Ha entendido que el éxito no es un destino, sino un camino, y que lo importante es disfrutar del viaje. Y creo que ese es el verdadero secreto de Anne Derzel, su capacidad para conectar consigo misma, para aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos, y para seguir creciendo y aprendiendo cada día. Es una mujer que inspira, que motiva, que nos demuestra que todo es posible si creemos en nosotros mismos y si trabajamos duro para alcanzar nuestros sueños. Así que la próxima vez que veáis a Anne brillar en la pantalla o en una revista, recordad que detrás de esa imagen hay una mujer fuerte, valiente, talentosa y sobre todo, una mujer que cree en sí misma. Y eso es algo que todos podemos aprender de ella. En resumen, el secreto de Anne Derzel no es un secreto como tal, sino una combinación de fe en sí misma, trabajo duro, compromiso social y una actitud positiva ante la vida. Es una mujer que ha superado muchos obstáculos y que ha logrado alcanzar sus sueños gracias a su determinación y a su confianza en su propio potencial. Y bien, mi gente guapa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y que os haya ayudado a conocer un poco más a Anne Derzel. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme acompañado durante todo el vídeo. Vuestra compañía significa muchísimo para mí. Ahora, quiero pediros que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre Anne Derzel. ¿Qué es lo que más os gusta de ella? ¿Qué os inspira de su historia? ¿Tenéis algún consejo para compartir con nosotros sobre cómo creer más en nosotros mismos? Me encantaría leer vuestros comentarios y saber qué pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordaros que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Anne Derzel y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No os perdáis todo el contenido que estoy preparando. Muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo. Os quiero muchísimo y os mando un beso enorme. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, aún hay más sobre Anne Derzel. Porque esta historia no se resume solo a una carrera exitosa y una bella sonrisa. Profundicemos un poco más en los detalles que la hacen tan especial, en los desafíos que ha superado y en los proyectos que la mantienen motivada. Volvamos a esos comienzos, a esa Estambul que la recibió con los brazos abiertos pero con la firmeza de una gran metrópolis que exige esfuerzo y dedicación. Anne no llegó a la ciudad con una alfombra roja extendida. Su camino fue pavimentado con largas horas de trabajo como modelo, asistiendo a castings interminables y nutriéndose de cada experiencia, por pequeña que fuera. Se hospedaba en pequeños apartamentos, lejos del lujo que hoy puede permitirse, y se alimentaba de la esperanza de un futuro mejor. Es crucial entender que el brillo de Anne no es producto de la suerte, sino el resultado de un esfuerzo constante y una mentalidad resiliente. Recuerdo haber leído una entrevista donde contaba que en sus primeros castings, la rechazaban por su acento, por su forma de hablar, que no encajaba con el estereotipo de actriz que buscaban. En lugar de desanimarse, tomó clases de dicción, pulió su acento y transformó esa supuesta debilidad en una fortaleza. Esta capacidad de adaptación y mejora continua es una característica fundamental de su personalidad. Y hablando de Gune Sinclair, es imposible no destacar el impacto que tuvo ese papel en su carrera. Céline Ilmaz no solo la convirtió en una estrella, sino que también le permitió conectar con una audiencia joven que se identificaba con su personaje. La frescura, la espontaneidad y la vulnerabilidad que Anne aportó a Céline resonaron profundamente con el público, convirtiéndola en un ícono juvenil. Pero incluso después de ese éxito arrollador, Anne no se durmió en los laureles. Siguió trabajando, experimentando con diferentes roles y desafiándose a sí misma. Después de Gune Sinclair, llegaron otros proyectos importantes, como Ask Laftan and Lamaz, donde compartió pantalla con Burak Deniz. Esta serie consolidó aún más su popularidad y la catapultó a la fama internacional. Su química con Burak era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno en varios países, incluyendo Latinoamérica, donde tiene una legión de fans. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. La fama también trae consigo una gran atención mediática, y Anne ha tenido que lidiar con la invasión a su privacidad, los rumores infundados y las críticas despiadadas. Ha sido blanco de comentarios sobre su apariencia física, sobre su vida personal y sobre sus decisiones profesionales.
En muchas ocasiones ha optado por el silencio por no alimentar la polémica, pero en otras ha levantado la voz para defenderse y para proteger a sus seres queridos. Uno de los momentos más difíciles de su vida fue, sin duda, la pérdida de su madre. Aileen Ercel, la persona que la apoyó incondicionalmente desde el principio, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Este golpe fue devastador para Ande, pero la transformó profundamente. La hizo más fuerte, más resiliente y más comprometida con la lucha contra esta enfermedad. Es por eso que dedica gran parte de su tiempo y recursos a apoyar a organizaciones que investigan y combaten el cáncer, y que utiliza su plataforma para concienciar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana. Su compromiso con causas sociales no se limita a la lucha contra el cáncer. Ande también es una ferviente defensora de los derechos de los animales y colabora con varias organizaciones que rescatan, protegen y dan un hogar a animales abandonados. Tiene varios perros rescatados en casa y utiliza sus redes sociales para promover la adopción responsable y para denunciar el maltrato animal. Pero más allá de su faceta como actriz y filántropa, Ande es una artista en el sentido más amplio de la palabra. Su pasión por la pintura y el diseño es una parte integral de su identidad. Encuentra en el arte una forma de expresión, de liberar su creatividad y de conectar consigo misma. Ha participado en varias exposiciones colectivas y ha colaborado con marcas de moda en el diseño de colecciones de ropa y accesorios. Sus diseños reflejan su estilo personal, que es una mezcla de elegancia, modernidad y comodidad. Y ahora volvamos a ese secreto íntimo, a esa filosofía de vida que la impulsa a seguir adelante. Ande siempre ha hablado de la importancia de rodearse de personas positivas, de personas que te apoyen, que te inspiren y que te animen a perseguir tus sueños. Ella ha construido una red de amigos y familiares que son su pilar fundamental, que la ayudan a mantener los pies en la tierra y que la acompañan en los momentos buenos y en los momentos malos. También ha aprendido a ser selectiva con las críticas, a ignorar los comentarios negativos y a concentrarse en las opiniones constructivas. Entiende que no puede complacer a todo el mundo y que siempre habrá personas que la critiquen, independientemente de lo que haga. Pero eso no la desanima. Al contrario, la motiva a seguir trabajando duro, a seguir mejorando y a seguir demostrando su talento. Ande ha confesado que la inseguridad es una batalla constante, que a veces se siente abrumada por la presión de la fama y que le preocupa no estar a la altura de las expectativas. Pero ha aprendido a ser compasiva consigo misma, a perdonarse sus errores y a verlos como oportunidades de aprendizaje. Entiende que el éxito no es un destino, sino un camino, y que lo importante es disfrutar del viaje. Creo que esa es la clave de su éxito, su autenticidad. Ande no intenta ser alguien que no es. Se muestra tal como es con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Es una mujer real, con emociones reales, que inspira a miles de personas a ser ellas mismas y a perseguir sus sueños. En resumen, la historia de Ande Ercel es una historia de superación, de resiliencia, de talento y de compromiso. Es una historia que nos enseña que todo es posible si creemos en nosotros mismos, si trabajamos duro y si nunca nos rendimos. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por nuestros sueños y a hacer del mundo un lugar mejor. Así que la próxima vez que veáis a Ande brillar en la pantalla o en una revista, recordad que detrás de esa imagen hay una mujer fuerte, valiente, talentosa y sobre todo, una mujer que cree en sí misma. Y eso es algo que todos podemos aprender de ella. Y bien, mi gente guapa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y que os haya ayudado a conocer un poco más a Ande Ercel. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme acompañado durante todo el vídeo. Vuestra compañía significa muchísimo para mí. Ahora, quiero pediros que me dejéis en los comentarios vuestra opinión sobre Ande Ercel. ¿Qué es lo que más os gusta de ella? ¿Qué os inspira de su historia? ¿Tenéis algún consejo para compartir con nosotros sobre cómo creer más en nosotros mismos? Me encantaría leer vuestros comentarios y saber qué pensáis. Y antes de despedirme, quiero recordaros que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan conocer la historia de Ande Ercel y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No os perdáis todo el contenido que estoy preparando. Muchísimas gracias de nuevo por todo vuestro apoyo. Os quiero muchísimo y os mando un beso enorme. Hasta la próxima.
Y no olviden a brillar con luz propia, como Ander Cell. Chao, chao.